Buenos días, estamos en la lectura de la Biblia. Este día nos toca la lectura del día 25 de abril. Tenemos el capítulo 11 con el que concluimos el día de hoy nuestros 3 capítulos correspondientes a este día. Queremos leer la Biblia toda en un año y estamos utilizando la nueva versión internacional. Vamos a ver qué dice este capítulo 11. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro los desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración de tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a éste también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por tanto, el Señor hizo que Hadad el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses, hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Param, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo, el cual llamó Genubat, y Tapenés lo educó en el palacio real, de modo que Genubat creció junto con los hijos del faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón: déjeme usted regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todos modos déjeme ir. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Sobá,
Formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Fue así como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Seredá. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio del buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y ahora a Astarte, diosa de los sidonios, y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí. Gracias, hijita. A quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré subir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y se quedó allí, bajo la protección del rey Sisac, hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Muy bien, vamos a ver aquí cuáles son nuestras preguntas de repaso de este capítulo 11. ¿Cuántas mujeres, esposas, reinas y concubinas tuvo Salomón? En el versículo 3 dice aquí que tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón, entonces fueron 1000 mujeres. 1000 mujeres tuvo Salomón. ¿Por qué se enojó Jehová contra Salomón? Del versículo 4 al 10, pues porque se apartó, ¿verdad? Fue a adorar a los dioses que
adoraban estas mujeres. Su corazón fue desviado. Del 4 al 10 dice: así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Versículo 6, el versículo 9 dice: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido. Ok. Y ¿qué dijo el Señor que pasaría al reino de Israel, el que estaba gobernando Salomón? En el versículo 11 y 13 dice: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No iba a ser mientras él viviera, ¿verdad? Sino que iba a ser arrancado de la mano de uno de los hijos de Salomón. ¿Quiénes fueron los adversarios de Salomón? Del 14 al 23. Dice que fue Hadad el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom. Esto está en el capítulo 14 al 23. Fue adversario de Salomón, y en el 23 dice que también Dios incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Rezón se había unido a su amo Hadad Ezer, rey de Sobá. ¿Quiénes fueron los adversarios de Salomón? Bueno, ya lo leímos, perdón. ¿Qué usó Ahías el profeta para enseñarle a Jeroboam que iba a llegar a ser rey de 10 tribus? Del versículo 30 al 32. Dice que entonces Ahías, el profeta, dice que tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. ¿Cuándo iba a suceder esta división del reino? En el versículo 35. Dice que le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Hasta que el hijo de Salomón estuviera en el reino, hasta ese momento iba a suceder esa división. ¿Quién trató de matar a Jeroboam? En el versículo 40 dice que Salomón intentó matar a Jeroboam. ¿Cuánto tiempo reinó Salomón en Jerusalén? Versículo 42 dice que 40 años reinó en Jerusalén y sobre todo Israel. ¿Quién reinó después de la muerte de Salomón? En el versículo 43 dice que lo sucedió en el poder su hijo Roboam. Muy bien, pues hasta aquí llega nuestra lectura del día 25 de abril. Pues mañana continuamos con el capítulo 12. Y espero pues que vayan conmigo, 12 y 13. Cuídense mucho, espero que todo esto que estamos leyendo pues sea de gran bendición para ti y que estemos conociendo a grandes rasgos todo lo que la Biblia dice, para que no nos dejemos, ¿verdad?, influir por cosas que a veces nos pueden decir, que muchas veces ni siquiera son ciertas, pero pues las desconocemos porque no nos damos el tiempo de leer toda la Biblia. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos en nuestra lectura del día 25. Cuídense mucho, Dios les bendiga.